Somos una consultora integral en temas de ingeniería. Expertos en procesos de transformación de termoplásticos. En este curso aprenderán a conocer los principios del proceso de inyección. Este curso fue realizado por el ingeniero Rodolfo Bertino, que posee más de 40 años de experiencia en industrias plásticas. Programación del ciclo de inyección. De la máquina CLF. Vamos a ver los pasos a seguir desde la colocación del molde hasta la carga de los parámetros de cierre, inyección, temperaturas, carga, regulación de seguro de molde, hasta dar comienzo al ciclo de inyección. Inyección. Es importante conocer las prestaciones de la máquina. Para ello lo primero que debemos analizar son las características que nos brinda el fabricante. A continuación veremos las características del grupo inyector de las máquinas CLF, serie TX. Unidad de inyección. Movimiento de la unidad de inyección. La velocidad y presión de los movimientos, unidad de inyección avance, y unidad de inyección retroceso, pueden ser ajustadas en la página Programación Expulsión y Unidad de Inyección. Debido al gran peso de la unidad de inyección y a la seguridad de las grampas de fijación de molde, la velocidad de avance de la unidad de inyección debería ser muy baja. El sistema de control ofrece dos etapas de ajuste de velocidad y presión para el avance y el retroceso de la unidad de inyección. Esto significa que se puede usar una reducción de velocidad para los movimientos de avance y retroceso de la unidad de inyección. Movimiento de la unidad de inyección. En operación manual en modo manual, el curso de avance de la unidad de inyección no está limitado por el sensor de proximidad PS2 de límite de avance y el curso de retroceso de la unidad de inyección no está limitado por el sensor de proximidad PS1. Movimiento de la unidad de inyección en operación automática. La unidad de inyección avanza, luego que el sensor de proximidad PS3 cierra. Cuando el sensor de proximidad PS4 cierra, la unidad de inyección reducirá la velocidad, unidad de inyección avanza despacio, presión y velocidad. Cuando la boquilla hace contacto con el molde, el sensor de proximidad PS2 está cerrando. Cuando el sensor de proximidad PS5 cierra, la unidad de inyección reduce la velocidad, unidad de inyección regulación de espacio, presión y velocidad. Cuando el retroceso hace cerrar al sensor de proximidad PS1, la unidad de inyección para. Selección de unidad de inyección. Existen 4 posibilidades de selección para el movimiento de la unidad de inyección y en la página Programación Expulsión y Unidad de Inyección. Selección de unidad de inyección 0. No uso. La unidad de inyección permanece en la posición de avance. La unidad de inyección siempre permanece en la posición de avance. No obstante, la presión de la unidad de inyección está presente solamente mientras el molde está cerrando. El curso de retroceso de la unidad de inyección no es considerado. No hay pérdida de tiempo de ciclo, dado que no hay movimiento de la unidad de inyección. Aplicación. Moldes con coladas calientes, moldes con precámara y generalmente cuando una buena aislación de calor es proporcionada, de modo opuesto a los sistemas de enfriamiento de molde. Selección unidad de inyección 1. Antes de dosificación. La unidad de inyección retrocede antes de la carga y retroceso de la unidad de inyección ocurre inmediatamente después del proceso de inyección. La unidad de inyección retrocede hasta que el sensor de proximidad cierra. El molde abre, después del tiempo del ciclo de enfriamiento. Selección unidad de inyección 2. Después de dosificación. La unidad de inyección retrocede después de la carga. La unidad de inyección retrocede solamente después que la posición de carga seleccionada ha sido alcanzada. Si el tiempo de enfriamiento fuese mayor que el tiempo de carga efectivo, entonces, después que el tiempo de enfriamiento termine, el molde comenzará a abrir. Si el tiempo de carga real fuera mayor que el tiempo de enfriamiento, después de que la unidad de inyección termine el retroceso, comenzará la apertura del molde. Selección unidad de inyección 3. Antes de apertura. La unidad de inyección retrocede antes de la apertura de molde. Si el tiempo de enfriamiento fuese mayor que el tiempo de carga real, la unidad de inyección retrocederá una vez finalizado el enfriamiento y luego abrirá el molde. Procedimiento de inyección. Hay 6 etapas de inyección. Para el procedimiento de inyección, todas las etapas de inyección pueden ser conmutadas, dependiendo del curso, posición, y la última etapa de inyección puede depender del tiempo o de la posición.
Los valores reales de posición de inyección y el tiempo medido se muestran en la página pantalla automática o programación inyección. La posición final exhibirá 0,0 milímetros, cuando la inyección llegue al final del cilindro. El tiempo de inyección en la página programación inyección es usado para ajustar el tiempo de inyección total en todo el curso de la inyección, no incluyendo la etapa de recalque. Durante este periodo de tiempo, el curso de la inyección sigue los datos ajustados de presión, velocidad y posiciones de conmutación para procesar la inyección. Son permitidos hasta 6 etapas en el curso de la inyección. Cuando la acción de inyección es energizada, la posición del tornillo es comparada con las posiciones de ajuste, para asegurar qué presión y velocidad deben ser tomadas en esta etapa de inyección. Conmutación de la presión de recalque. Normalmente, el final de la carga es mayor que cualquier ajuste de posición fijada para la conmutación de etapas. De esta forma, la inyección se iniciará a partir de la primera etapa de presión y velocidad. Cuando el tornillo avanza, la lectura de la posición del tornillo disminuye hasta la primera posición de conmutación, para tomar la segunda presión y velocidad. Sigue con la misma acción y conmutaciones hasta que 1. El tiempo de inyección terminó. 2. La posición del tornillo alcanza el punto de posición de conmutación para recalque. Procedimiento. En la página Programación de inyección, seleccionar IR posición, OFF, para conmutación por tiempo. IR posición, ON, para conmutación por posición. Si se selecciona por posición, deberán fijarse los valores de posición en IR posición. Nota. Por razones de seguridad, al seleccionar el control de conmutación por posición, el temporizador de inyección sigue contando en caso de no alcanzar la posición de conmutación y se interrumpirá cuando el tornillo llegue a dicha posición. Ajustar un tiempo de inyección mayor que el real tiempo de inyección efectivo. Presión de recalque o presión de retención. Esta es una función activa y se puede ajustar el tiempo de presión de recalque o retención, después de la conmutación desde la acción de inyección. Hay 3 etapas para el procedimiento de recalque de presión. Todas las etapas de recalque de presión pueden ser conmutadas en función del tiempo. El recuadro en rojo nos muestra dónde debemos colocar los valores de presión y velocidad en la etapa de retención o recalque. Y el azul la etapa de inyección. Ya vimos en el capítulo 1 grupo inyector la diferencia entre las etapas de inyección y retención. La presión de retención se utiliza para evitar rechupes manteniendo el usillo avanzado a una presión menor que la de inyección, hasta que la entrada de material a la cavidad solidifique. No se utiliza para llenar ni compactar la pieza. Por lo tanto, es importante que las presiones y velocidades de retención sean menores que las de la etapa de inyección y tratar de que no sean valores mayores al 30%. Purga automática. Esta función es usada para el cambio de material. Procedimiento. 1. Ajustar la función autopurga en la página Interruptores, tiempos, autopurga en uso en ON. 2. Ajustar en No, número de ciclos de repetición, y todos los valores en descompresión, carga e inyección. 3. Presionar la tecla Purga Auto en el panel de control. Prepurga. Esta función se puede usar solo en modo automático o semiautomático. Para algunas resinas, como por ejemplo el PVC, es necesario mover la unidad de inyección hacia atrás cada ciclo. Hay cierta cantidad de resina en la punta de la boquilla que se enfría y entonces, antes de la inyección es necesario purgar dicha resina y luego inyectar dentro del molde. Antes de la inyección, la unidad se mueve hacia atrás. La prepurga trabaja de acuerdo con la presión y velocidad seteada y dependerá de la posición o tiempo para detener su movimiento. Es similar al procedimiento de inyección cualquiera que se alcance primero, la función de prepurga se detendrá. Luego continuará el próximo paso, la unidad de inyección se moverá hacia adelante y comenzará el proceso de inyección. Configuración de los tiempos. Existe una función que quiero destacar. Es la intrusión. Si la capacidad de inyección de la unidad de moldeo por inyección fuese insuficiente, se puede usar la intrusión para un prellenado del molde. De acuerdo con el programa, la carga es ejecutada para el máximo recorrido de carga. Durante la intrusión, ella es efectuada dentro del molde cerrado con la velocidad del tornillo de la zona de carga 3, dosificación 3, antes de iniciar la inyección. Para ello debemos habilitarla en la siguiente pantalla. La intrusión se parametriza por tiempo.
Proceso de carga. Ajuste de datos de la carga. La velocidad y la contrapresión del tornillo pueden ser dependientes del curso, paso a paso, para alcanzar una preparación homogénea del plástico a través de todo el curso del tornillo. Velocidad del tornillo. Hay 3 pasos de velocidad del tornillo a ser ajustados en la página programación de inyección. Ahí alcanzar la posición ajustada de carga para el paso 1. Dosificación 1. La velocidad del tornillo y la contrapresión conmutan para el segundo paso. Dosificación 2. Y algo similar sucede entre el segundo y tercer paso. Nota. Una velocidad muy alta causa desventajas. 1. Calor de fricción puede desarrollarse. 2. Los tiempos de espera de material ya plastificado, hasta la inyección, son casi siempre desventajosos. El tiempo de demora de carga, demora de dosificación, debe ser ajustado, si el tiempo de enfriamiento fuese muy largo. Recorrido del tornillo. Cuando carga ajustar la posición, dosificación 3. El tornillo gira hasta que el valor ajustado sea alcanzado. Si un valor mayor que el curso de carga máximo entra en esta posición, una señal de falla aparecerá. Ajuste de datos de la carga. Los valores de carga y contrapresión se llenan en la pantalla programación de inyección. Ajuste automático de la posición de carga. El control ofrece un ajuste automático del curso de carga, solamente si usted sigue este procedimiento. Seleccionar resina número. Requerido en la página Archivos Datos Resina, de acuerdo con el nombre de la resina, nombre resina, en los archivos de datos. Ajustar el peso de inyección, peso inyección, en gramos del producto en la página programación inyección. Cuando se presiona la tecla Enter, la posición, dosificación 3, cambiará automáticamente. Nota. Si la resina requerida no estuviese listada en el archivo de datos, usted puede construir los datos necesarios de esta resina. Procedimiento. 1. Entrar el nombre de la resina, presionando la tecla Texto en el panel de control. En este momento, un teclado aparecerá en el centro de la pantalla LCD. Mover el cursor para escoger la letra y presionar la tecla Enter. 2. Al finalizar cerrar el teclado alfanumérico presionado la tecla Texto. 3. Ajustar la densidad de esta resina por el teclado numérico. Indicación de la posición del tornillo. La posición del tornillo es continuamente mostrada en la parte superior derecha de la página programación de inyección, o la página pantalla automática. Tiempo de demora de carga. Se ingresa en demora dosificación, valor máximo. 999,9 segundos. Función. El tiempo de demora de la carga comienza con la finalización de la fase de inyección. Cuando este tiempo termina, la carga comienza, rotación del tornillo. Tiempo de intrusión, o predosificación. El interruptor, intrusión, se ajusta en ON, en la página Interruptores, tiempos, autopurga. Entrar el tiempo de intrusión, en la misma página. Valor máximo. 999,9 segundos. Si la capacidad de inyección de la unidad de moldeo por inyección fuese insuficiente, se puede usar la intrusión para el llenado. De acuerdo con el programa, la carga es ejecutada para el curso de carga máximo. Durante la intrusión será efectuada en el molde cerrado con la velocidad 3 del tornillo, dosificación 3, antes que la inyección sea iniciada. Contrapresión. Durante el procedimiento de carga, el tornillo es empujado hacia atrás por el material apilado en su frente. El ajuste de contrapresión se opone a este movimiento reverso. Se sugiere una contrapresión máxima no mayor que 45 kg por centímetro cuadrados, o 640 psi. Hay 3 etapas de velocidad de rotación del tornillo, con contrapresión permitida, a ser ajustadas. Uso de la contrapresión. 1. Para aumentar el efecto de mezcla de material inyectado, por ejemplo, al mezclar concentrado o colorido. 2. Para ventilar el material sobre la abertura de alimentación, esto es, para evitar vetas causadas por humedad o corriente de aire, etc. 3. Para homogeneizar el material inyectado insuficiente, partes no plastificadas pequeñas en el material. 4. Para aumentar la precisión de la carga. Contrapresión excesiva resulta en disminución de la capacidad de plastificación, a medida que la contrapresión aumenta.
Aumento del calor de fricción, posiblemente descomponiendo el material. Preselección de la contrapresión. La contrapresión y la velocidad del husillo pueden ser establecidos en 3 pasos, dependientes de la posición. El primer paso se ajustar en dosificación 1. El segundo paso se ajusta en dosificación 2. El tercer paso se ajusta en dosificación 3. CP se mide en porcentual. El punto de conmutación, dependiente del curso, paso 1 hasta paso 2, se entra en la posición dosificación 1. Cuando este valor es alcanzado, la contrapresión y la velocidad del husillo conmutan para el paso 2. Lo mismo ocurre con el punto de conmutación del paso 2 para el paso 3, dosificación 2. Y en la posición de dosificación 3. Descompresión del husillo. Tornillo. De acuerdo con la aplicación, el tornillo puede ser retraído antes o después de la carga. La distancia, la presión y la velocidad de descompresión del tornillo son ajustadas en el área descompresión de la página programación de inyección. La descompresión de tornillo permanece desconectada. Para conectarla, seleccionar para el interruptor uso en la página programación de inyección off. Descompresión de tornillo antes de la carga. 1. Seleccionar para el interruptor uso en la página programación de inyección on. 2. La distancia, presión y velocidad son ajustadas en descompresión antes de dosificación, en el área descompresión de la página programación de inyección. 3. La distancia, presión y velocidad de descompresión después de dosificación, son ajustadas en 0. Descompresión del tornillo después de la carga 1. Seleccionar para el interruptor uso en la página programación de inyección on. 2. La distancia, presión y velocidad son ajustadas en después de descompresión, en el área descompresión de la página programación de inyección. 3. La distancia, presión y velocidad de descompresión antes de dosificación, son ajustadas en 0. Descompresión del tornillo antes y después de la carga. 1. Seleccionar para el interruptor uso en la página programación de inyección on. 2. La distancia, presión y velocidad son ajustadas en descompresión antes de dosificación y descompresión después de dosificación, en el área descompresión de la página programación de inyección. Control de temperaturas. Acá veremos cómo programar las temperaturas y sus variables en el ciclo de inyección. Calentamiento. Medición de la temperatura. Las temperaturas son medidas con termocuplas tipo OK, níquel cromo o níquel aluminio. La medición precisa de la temperatura es crucial para su control efectivo. La punta con resorte precargado de la termocupla precisa tocar el fondo del agujero ciego, en el cuerpo de la boquilla larga o del horno. Un espacio de aire o suciedad que surgiera entre la punta de la termocupla y el cilindro causa lecturas incorrectas de temperatura. Si esto acontece, la lectura de temperatura es muy baja, resultando en peligro de sobrecalentamiento. Nota: después de que las piezas sean repuestas, el cable de la termocupla debe ser tirado hacia atrás levemente, para verificar si la precarga del resorte es suficiente. Las resistencias de bandas pueden ser expandidas, posibilitando la remoción individual del cilindro. Las resistencias precisan siempre estar en contacto ajustado con el cilindro. Por lo tanto, después de que el horno haya sido calentado por la primera vez, los tornillos de las resistencias deben ser apretados. De ninguna manera, el material debe entrar en la capa aislante, pues la resistencia sería destruida en breve. Regulación de la temperatura en la garganta de la tolva. El circuito de enfriamiento precisa ser abierto, cuando el calentamiento fuera conectado, con la finalidad de evitar la plastificación en el inicio del filete del husillo y en la abertura de alimentación del horno. La temperatura a la salida de la tolva debe ser aproximadamente de 40 grados centígrados. Cuando se usan plásticos presecados, por ejemplo, poliamida o policarbonato, la temperatura de la tolva debe ser mantenida entre 60 a 80 grados centígrados. Calentamiento del horno. Procedimiento. 1. Seleccionar la página F5 Programación de temperaturas. 2. Entrar los valores de temperatura requerida. 3.
Presionar la tecla, resistencias on. La señal de falla, protección usillo frío, aparecerá. Después de alcanzar 5 grados centígrados abajo de los valores ajustados para cada zona, esta señal de falla es cancelada. Si la función estuviese activada por el interruptor, perratección usillo frío, en on, esta demorará 10 minutos y luego la señal de falla será cancelada, cuando todas las zonas llegaron al valor seteado de temperatura. Nota: cuando se calienta por primera vez a los valores ajustados, aproximadamente 10 minutos deben pasar antes del inicio de inyección, para lograr la plastificación homogénea. Dado que el material lleva cierto tiempo para llegar a la temperatura de zona de calentamiento, una cantidad plastificada homogénea solamente puede ser esperada después de ese tiempo de espera. Si este tiempo no fuese observado, el tornillo o el cilindro pueden ser dañados por material no plastificado. Si el calentamiento fue desconectado y luego conectado nuevamente, la alarma de protección de usillo frío aparecerá otra vez. En la pantalla de la página pantalla automática, las zonas de calentamiento son numeradas consecutivamente de Z1 a Z15. Mientras dura el calentamiento se muestra en el rectángulo de temperatura de cada zona, alternativamente el número correspondiente a la temperatura actual, con fondo blanco y luego su vista en negativo. Las zonas de calentamiento son de acuerdo con el modelo de máquina. Las otras zonas que no están conectadas, muestran el valor de la temperatura como 0 grados centígrados. Ventilación horno y boquilla larga son funciones opcionales. Boquilla larga. Cuando se usa una boquilla larga con termocupla, necesita ponerse en on. En la pantalla de programación de temperaturas hay un interruptor debajo de boquilla larga, llamado uso Z1, que se deberá poner en on, en caso de que se decida manejar la temperatura de la boquilla larga y cabezal B con dos zonas de temperatura independientes. De no contar con una resistencia conectada a la Z1 y teniendo el interruptor uso Z1 en off, la zona 1 de temperatura mostrará 0 grados centígrados, y la temperatura del horno se manejará con las resistencias de la zona 2 en adelante. Ventilación horno, ventiladores en el horno. Corresponde a hornos con ventiladores de enfriamiento y en este caso se puede setear la sobretemperatura para controlar el encendido de los ventiladores. Por ejemplo, si la temperatura fijada es 200 grados centígrados, si se fija ventilación horno en 5 grados centígrados, los ventiladores de refrigeración encenderán cuando la temperatura real llegue a 205 grados centígrados, y se apagarán cuando la temperatura caiga a 204 grados centígrados. Protección de usillo frío, liberación para operación. La protección de usillo frío evita la rotación del tornillo y la inyección, hasta que el material de proceso haya alcanzado la temperatura requerida. Procedimiento. 1. Presionar la tecla, resistencias on. 2. Seleccionar la temperatura requerida del horno en cada zona. Después de alcanzar 5 grados Celsius abajo del valor ajustado, la señal de falla, protección usillo frío, será cancelada. Si la función, protección usillo frío, está ajustada en on, ella demorará 10 minutos y luego la señal de falla será cancelada. Nota: el valor requerido de temperatura de procesamiento precisa ser ajustado suficientemente alto, de acuerdo con el material. Si el valor requerido fue ajustado muy bajo, el tornillo rotará muy temprano. El tornillo estará sujeto a tensiones mecánicas, peligro de rotura. Monitoreo de la temperatura. Las bandas de tolerancia están ajustadas en la página inicial. Esta página necesita código de acceso para ser visualizada. Cuando los valores reales estuviesen 30 grados Celsius arriba de los valores configurados, la señal de falla, temperatura alta, aparecerá. Cuando los valores reales fueran 25 grados Celsius abajo de los valores ajustados, la señal de falla, temperatura baja, aparecerá. Razones para la señal de falla, temperatura alta, o temperatura baja. 1. Falla en el relay de estado sólido, SSR, resultado, sobrecalentamiento. 2. Falla de fusibles de resistencias de bandas, F. 3. Falla de las resistencias de bandas, HB, etc. Si la temperatura de cualquier zona llegara a 350 grados centígrados, la alarma Relay SQM aparecerá. Por favor verifique qué zona presenta sobrecalentamiento y cambie el relay de estado sólido.
La función calentando reduce la temperatura del horno a los valores ingresados en la página programación de temperaturas, en la línea cale. Esta función puede ser activada solamente en modo manual. Procedimiento 1. Entrar los valores de calentamiento, para los cuales la temperatura debe ser reducida en las zonas del horno. 2. Presionar la tecla calentando y el LED rojo comenzará a parpadear simultáneamente. Control de la temperatura durante la parada. La temperatura del horno puede ser mantenida en el nivel actual, mantenida en un nivel más bajo, o desconectada, cuando la máquina para automáticamente, si usted selecciona en Control para temperatura, en la página Programación de temperaturas. Seleccionar 0, no cale, las resistencias se desconectan, cuando el motor para automáticamente. Seleccionar 1, cale, los interruptores de calentamiento mantienen las resistencias conectadas, para mantener una determinada temperatura, que puede ser distinta de la trabajo y que se fija en la línea cale para cada zona, cuando el motor para automáticamente. Seleccionar 2, set, las resistencias continúan conectadas manteniendo la temperatura de trabajo, cuando el motor para automáticamente. Expulsión. La expulsión se inicia cuando el valor ajustado en la posición de fin de apertura de molde es alcanzado y la expulsión estuviese ajustada en la página Programación de expulsión y unidad de inyección. Demora de expulsor. Este es un tiempo de demora del movimiento del expulsor avanzando. Después de cumplido ese tiempo, el expulsor se moverá avanzando. Se puede fijar ese tiempo en demora expulsor en la página Programación expulsión y unidad de inyección. Avance del expulsor. La presión y la velocidad de avance del expulsor pueden ser divididas en dos etapas. Si el punto de conmutación fuese alcanzado, la máquina cambia de expulsión avance rápido para expulsión avance despacio. El expulsor se detiene en la posición fijada para expulsión avance despacio. Retroceso del expulsor. La presión y la velocidad de retroceso del expulsor pueden ser divididas en dos etapas. Si el punto de conmutación fuese alcanzado, la máquina cambia de expulsor retroceso rápido para expulsión retroceso despacio. El expulsor se detiene en la posición fijada para expulsión retroceso despacio. El fin del recorrido de expulsión retroceso está en la posición 0 mm. Posición del expulsor. Los recorridos requeridos del expulsor están de acuerdo con la posición de avance lento del expulsor. El recorrido de retroceso entra en la posición de retroceso lento del expulsor. Cantidad de repeticiones del expulsor. Ajusta la cantidad de los recorridos de la expulsión repetida. Expulsión no, tiempo de mantenimiento del expulsor. Si las piezas tienen dificultad en salir del molde, a pesar de la posibilidad de repetir la expulsión, hay también una posibilidad de ajustar el tiempo de mantenimiento del avance de expulsor en mantenimiento expulsor avanza. Este tiempo comienza tan pronto como el expulsor llega a su posición frontal. Cuando este tiempo hubiese terminado, comenzará el movimiento de retorno del expulsor. Vibración del expulsor. Si se activa poniendo en on, vibrar expulsión, una rápida sucesión de golpes del expulsor se producirá. Las veces de la repetición se ajustan en expulsión no. La posición de regreso de la vibración se puede fijar en regreso expulsión vibración, para controlar la posición de retroceso y luego avanzará nuevamente. Expulsor durante el movimiento de apertura de molde. Función opcional, procedimiento. 1. Ajustar, SELECCION. Expulsión, en, 2. 2. Ajustar la posición de expulsión en apertura. La expulsión se inicia cuando se alcanza la posición ajustada durante el movimiento de apertura del molde. El inicio debe ser configurado en el punto más conveniente de la apertura del molde. Si el inicio fue fijado muy temprano, puede no haber espacio suficiente entre las placas, y la pieza puede ser empujada dentro del lado del molde fijado a la placa fija. Si el inicio fuese muy tardío, habría pérdida de tiempo innecesaria. El expulsor no iniciará hasta que la máquina abra hasta la posición fijada en posición expulsión en apertura, que debe ser menor que el curso de apertura de molde. El curso de apertura de molde aparece en límite de cierre en la página pantalla automática. Selección del expulsor, selección de expulsión, ajuste o no uso expulsor sin movimiento. Ajuste 1.
Estándar avance del expulsor después de salida de machos. Ajuste 3. Expulsor en apertura. Expulsor inicia cuando el molde está abriendo. Posición de inicio de robot, función opcional. Esta es una función opcional para reducir el tiempo de ciclo. Esta posición se fija para controlar la toma de pieza del robot, para comenzar su movimiento de ingreso al área de molde. Depende del diseño de molde para adecuar esta función. Control de movimiento de machos. La programación libre de extracciones de machos es controlada según la programación de la página Programación de machos. Los movimientos de machos, entrada y salida, pueden ser programados en forma totalmente independientes uno de otro. Las máquinas CLF desde los modelos 60TX hasta 230TX inclusive, están equipadas con un set de machos hidráulicos y desde el modelo 285TX y superiores, se equipan con 2 juegos de machos hidráulicos. Uso. Si 2 extracciones de machos se requieren, setear colocar el interruptor de uso para macho 1 y macho 2 en on. Si solo un extractor de macho se requiere, setear colocar el interruptor de uso de un macho en off. Secuencia. Se usa para la selección de la secuencia del macho. Hay 5 posibilidades de secuencias que se pueden seleccionar para la función de machos. 0. Interrumpe. Si se selecciona la secuencia 0, se pueden fijar los valores de posición en los bloques, posición, y estos valores pueden variar entre 0 mm hasta la posición de fin de apertura de molde. El cierre o apertura de molde se interrumpirá y parará cuando el movimiento del macho comience y continuará cuando los movimientos de macho finalicen. En otras palabras, cuando el molde cerrando o abriendo alcanza la posición fijada para la extracción de macho, se detendrá y continuará con la acción del macho entrando o saliendo hasta el completamiento de la función, sea por límite switch o por tiempo según la selección, y luego continuará el movimiento de apertura o cierre de molde. 1. Fin de apertura. Si se selecciona la secuencia 1, la posición de acción del macho automáticamente cambiará al valor de posición fijado para fin apertura. Si el macho 1 entra y tiene la secuencia 1, cuando el ciclo comienza, primero el macho 1 entrará, luego continuará el movimiento de cierre de molde. Si el macho 1 sale y tiene la secuencia 1, cuando el molde abra hasta el fin de apertura, entonces el macho 1 sale y comenzará su acción. 2. Fin de cierre. Si se selecciona la secuencia 2, la posición del macho cambiará automáticamente a la posición de cierre de molde 0 mm. Si el macho 1 entra y tiene seleccionada la secuencia 2, cuando el ciclo comience, el molde cerrará y cuando termine de cerrar entonces el macho 1 entra y comenzará su acción. Si el macho 1 sale y tiene seleccionada la secuencia 2, el macho 1 sale, se accionará primero y luego continuará la apertura de molde. 3. Fin de expulsión. Solo se puede seleccionar en los bloques de macho sale y no en los de macho entra. Si se selecciona la secuencia 3, la posición automáticamente cambiará a la posición de fin de apertura de molde. Si el macho 1 sale y tiene seleccionada la secuencia 3, cuando el molde abra hasta el final, el expulsor actuará primero y luego finalizado el movimiento de expulsor, actuará el macho 1 sale. 4. Continua. Opcional. Se puede seleccionar solo en los bloques de macho sale y no en los de macho entra. Si se selecciona la secuencia 4, la posición puede ser seteada desde 0 mm hasta la posición de fin de apertura de molde. Si el macho 1 sale y tiene seleccionada la secuencia 4, el movimiento de apertura de molde puede realizarse simultáneamente con macho 1 sale. El sistema hidráulico necesita ser preparado para esta secuencia de machos. No es soportado por máquinas estándar. Si diferentes sistemas de machos se setean en la misma posición, entonces seguirán la siguiente secuencia: macho 4 entra, macho 3 entra, macho 2 entra, macho 1 entra, macho 1 sale, macho 2 sale, macho 3 sale, macho 4 sale. Si no, se seguirán las posiciones fijadas para accionar la secuencia de los sistemas de machos. Las funciones de macho saliendo están activadas solo durante el recorrido de apertura de molde. Las funciones de machos entrando están activadas solo durante el recorrido de cierre de molde.
Si se selecciona el tiempo como método de control de las funciones de machos, ninguna señal de alarma avisará por cualquier error en la acción de los machos, ni siquiera en una acción incompleta del macho. Si se selecciona la confirmación por limite switch, para la función del macho, es necesario instalar los fines de carrera con contactos normal abierto y el cableados y conectados a los receptáculos fijados en la placa móvil. La señal de alarma aparecerá por no completarse la acción del macho en el tiempo fijado. Por ejemplo, si la señal de confirmación de macho 1 entra no se logra, aparecerá en la pantalla el mensaje de alarma, señal NB macho 1 entra, y si macho 1 sale no se confirma, entonces aparecerá el mensaje de alarma, señal NB macho 1 sale. Notas. Si usted selecciona el tiempo, como el método de control para la función de movimiento de macho, esté seguro de que el tiempo ajustado es suficiente para la acción completa. Ninguna señal de alarma informará de cualquier error, ni siquiera por la acción corta del movimiento. Si usted selecciona confirmar por limite switch, confirmación LS en on, como la confirmación de acción de movimiento de macho, es preciso ajustar un tiempo adecuado. Esto proporcionará una señal de alarma por la no conclusión en el período ajustado. Prueba de machos en modo manual. En la pantalla de programación macho, hay un interruptor llamado prueba de macho, que poniéndolo en on, permite probar cualquier macho entrando o saliendo, en cualquier posición que esté. El LED del botón modo manual se apagará y en el ángulo superior izquierdo de la pantalla aparecerá una leyenda diciendo modo, prueba machos. Durante este modo de operación no será posible ninguna otra función, solo la entrada y salida de los noyos, por razones de seguridad. Si se presionaran los botones de cierra molde o abre molde, aparecerá el mensaje de alarma protección prueba de macho y el detalle de alarma dirá poner prueba macho en off. Este interruptor solo funciona en modo manual y no será posible iniciar ningún ciclo en modo automático hasta volver a poner el referido interruptor en off. Programación completa de datos. Esta página ofrece un ajuste común de datos, todo en una página. Ella incluye los siguientes valores de ajuste: temperaturas de calentamiento, inyección, recalque, carga, descompresión, expulsor, cierre de molde, apertura de molde y movimiento de la unidad de inyección. Mostrando las presiones, velocidades, tiempos y posiciones que fueron programadas para cada etapa. Es conveniente ajustar todos los datos en esta página unitaria y cambiar los datos ajustados cuando se ajusta la condición de moldeo por inyección. Si usted cambia valores de datos en esta página, los mismos ítems cambiarán automáticamente en las otras páginas. Consideraciones finales. Este capítulo donde vimos cómo programar las variables para el ciclo de inyección. Está basado en el manual de operaciones de una inyectora CLF. Como ya explicamos, fue realizado por el fabricante de las máquinas. Él basa toda su explicación en las prestaciones que brinda la máquina, las cuales surgen de las exigencias de quienes deben procesar la materia prima. Por eso algunos conceptos pueden variar con lo aprendido en los capítulos anteriores, especialmente con la regulación del seguro de molde, el concepto de la contrapresión, las etapas de inyección, los noyos, entre otras. Si bien es muy valiosa la información brindada, pero volvemos a aclarar que los conceptos claros de quien debe operar la máquina son los explicados en los capítulos anteriores, que están basados en la teoría y la práctica del proceso de transformación de termoplásticos. ¿Dudas?
Gracias.